Cuando el emperador nace o cuando el nuevo emperador toma posesión, asume el gobierno, se organiza una gran fiesta. Es una buena noticia que haya subido al trono el César. Y en ese mismo contexto nace el Adviento para nosotros. En el ciclo litúrgico, ustedes recuerdan que antes de Navidad celebramos el Adviento. El Adviento se refiere al advenimiento de algo grande, de algo muy bueno. De manera que el Adviento en nuestra liturgia cristiana tiene ese paralelismo con la costumbre de recibir grandes personajes, pero que para recibirlos había que prepararse. De ahí viene pues la relación con el emperador o con el rey, a quien se le esperaba cuando iba a visitar alguna provincia, y era considerado como un anuncio de una victoria también o de un suceso militar. Y ahí tenemos unas referencias de Plutarco refiriéndose a Pompeyo, emperador romano. Hay otras referencias de Flavio Josefo, que no es cristiano pero es historiador, que da noticia de Jesús. La cercanía de Dios humaniza. En la antropología teológica, que es el siguiente curso, vamos a platicar seguramente con el Padre de cómo la cercanía de Dios nos humaniza. Podríamos decir, pero pues que no ya somos humanos. Sí, ya somos humanos, pero esta plenitud del ser humano se alcanza por la presencia de Dios, por el mismo Jesucristo, Dios hecho hombre, que nos dignifica y nos lleva a unos niveles de perfección que el hombre por sus propias fuerzas no alcanza. Entonces fíjense cómo dice ahí, es algo que no se deduce de las capacidades del hombre, porque es una buena noticia que nos permite humanizarnos con la presencia de Dios. Da felicidad, da alegría. Pone de relieve el acercamiento insólito de Dios a la humanidad. Acercamiento insólito. Las religiones anteriores al cristianismo nunca habían planteado la cercanía de Dios a los hombres. Si recordamos lo que estudiamos en la primaria, en la secundaria sobre los dioses griegos, o acá en América, cómo daban culto a los dioses, por ejemplo, los aztecas que hacían sacrificios humanos. Qué lejano todo ello en la cultura maya, sacrificar las doncellas en los cenotes. Qué lejano todo ello de pensar en un Dios cercano, un Dios que de Él sale a acercarse al hombre, y eso es Evangelio. Es una gran noticia, algo que nos dignifica y nos es gran motivo de alegría. Entonces, pues Dios se acerca a la humanidad y eso tiene un carácter muy beneficioso. Estos historiadores no cristianos que nos dan referencia de ese personaje de la historia tan importante en la cultura occidental. ¿Por qué es tan importante? Porque es pilar, es columna vertebral de toda la cultura occidental. Creamos o no creamos que Jesucristo es Hijo de Dios, creamos o no creamos en Dios, de todos modos estamos todos inmersos en la cultura occidental. Y la cultura occidental no se entiende sin el cristianismo, que de hecho hemos de platicar el tema justamente en el curso de Historia de la Iglesia, que ya el Padre Francisco nos hizo el planteamiento original. Esto va a conectar
muy padre con nuestro curso, porque precisamente esto que ha planteado el padre en la clase anterior es lo que va a explicar el nacimiento de las comunidades cristianas y junto con ellas el nacimiento de los evangelios, lo cual ya nos dice que los evangelios tuvieron un comienzo, ¿verdad?, histórico, ubicado en un contexto cultural, en una región específica, ¿verdad?, y elaborados por personas como nosotros, pero con una realidad que trasciende lo humano y de la que ya un poquito platicamos la clase pasada. Todos hemos leído o escuchado, al menos en misa, los evangelios. Y cuando los leemos y cuando los escuchamos, siempre hay un mensaje. Son libros que dejan mucho alimento espiritual. Es algo que llena el alma. ¡Qué padre! Pero en un curso como este, vamos, por supuesto, a platicar del sentido teológico de los evangelios, pero los evangelios son en realidad algo más que los mensajes de tipo evangélico. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay muchas lecturas erróneas que provienen de una equivocada comprensión de la naturaleza del evangelio. ¿Y como qué lecturas erróneas? Hoy, los que hayamos asistido a misa, tuvimos un ejemplazo que yo dije: ay, Padre Dios y Padre Francisco, qué homilía. El evangelio de hoy, no es cierto, la lectura de San Pablo a los Corintios habla del pasaje aquel que se lee en muchas misas de boda, en muchas, casi en todas. El amor, que es todo lo perdona, todo lo bla, 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 todo eso. Cuando uno lee esa fracción del Evangelio fuera de contexto, pues por supuesto que recibe un gran mensaje, lo que es el amor. Pero nos explicaba el Padre Francisco en la homilía que esa lectura es parte, por supuesto, de toda una carta escrita a los Corintios. Y resulta que está en el contexto de una llamada de atención, de un reprender a los corintios, porque los corintios se sentían de otra galaxia, porque eran los buenos, eran los sabios, eran lo mejorcito de la clase religiosa, era de los mejores grupos cristianos. Y San Pablo les dice: ¿por qué piensan eso? Porque entre ustedes hay maestros, hay gente que sabe sanar, gente que sabe dar consejo, y hay muchos carismas. La lectura del día anterior se había referido ayer precisamente a que en la iglesia hay muchos oficios, porque hay muchos dones. Unos somos buenos como maestros, otros somos buenos curando, otros somos buenos interpretando los signos de los tiempos, etcétera, etcétera. Y decía San Pablo: no todo mundo hace de todo. Unos tenemos unas cualidades, otros tenemos otras. Pero entonces, como continuación de esa lectura, les dice: pues ni se crean lo que son lo máximo. ¿Por qué? Porque si les falta amor, nada son. Y entonces viene esa famosísima lectura. Pero se comprende mucho mejor cuando vemos el contexto. Aquellos pensaban que por ser muy buenos interpretando los signos de los tiempos, pues yo ya soy de otra estirpe, de otro nivel, se capta, y no te sirve ser bueno para sanar a las personas, ser un buen maestro, tener gran sabiduría, don de gentes, bla, bla, bla. Si no tienes amor, no eres nada. Entonces,
la lectura de los evangelios tiene que comprender su naturaleza. Y ahora acabo solamente de referirme al tema de los contextos. Cuando leemos las Sagradas Escrituras tenemos que estar entendiendo el contexto, porque si no, el texto fuera de contexto se vuelve un buen pretexto para decir que Dios dice lo que yo quiero que Él diga. ¿Sí se capta? Crítica fuerte a los hermanos separados que dicen: lee la Biblia y entiende lo que quieras. Y claro, si yo voy buscando respuestas a una problemática muy personal, pues todo lo leo con la óptica de mi necesidad y lo acomodo a lo que me conviene que diga Dios para que yo me sienta justificado, en paz. Entonces, el texto fuera de contexto se vuelve un buen pretexto para pretender que Dios dijo lo que yo quería que dijera, y así me justifico, etcétera, etcétera. Una lectura errónea de los evangelios provienen de una equivocada comprensión de su naturaleza. Bueno, ¿y cuál es esa naturaleza de los evangelios? Primer dato, o más bien primera pregunta: ¿serán informes históricos? ¿Es la naturaleza de los evangelios narrarnos lo que ocurrió en tiempos en que Jesús estuvo entre nosotros? No. ¿Será una biografía de Jesús? Si comienzan básicamente con la infancia de Jesús y van presentándonos pasajes de su vida hasta su muerte, y con eso terminan. ¿Qué no será una biografía de Jesús? ¿No será esa su naturaleza? Les pregunta. O su naturaleza es la de proclamaciones misioneras. ¿Qué es eso de proclamaciones misioneras? Vayan y hagan discípulos y bautícenlos a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Prediquen, hagan crecer la iglesia, hagan crecer esta primer comunidad que hemos formado, estos poquitos que somos. Entonces, la naturaleza de los evangelios será de índole misionera, o es una antología de textos sobre Jesús, algo así como un anecdotario, quizás no una biografía bien acabada porque le faltan algunas características para hacer una buena biografía, pero sí un anecdotario, antología, colección de textos sobre Jesús. ¿Cuál de esos les gusta? Pues para acabarla de complicar, los evangelios no nos dicen nada explícitamente ni sobre sus autores, ni sobre sus primeros destinatarios. Nos ponemos a leer, pero ¿para quién fue escrito esto? No hay mucha claridad. Hay referencias, pero no es bien claro. Tampoco hay suficiente claridad sobre las circunstancias que los motivaron. Si vamos a leer el texto evangélico en sí mismo, uno puede preguntarse: bueno, ¿y por qué escribieron esto? ¿Para hacer antología? ¿Para proclamar las ideas de Jesús? ¿O para darnos una información histórica? Todas estas preguntas, ¿de dónde salen? Personas que se alejaron un poquito del texto para ver el contexto. De manera que el estudio del Evangelio no va a ser solamente de índole religiosa, teológica, sino que también vamos a tener en los Evangelios motivos de acercamientos históricos, de proclamaciones misioneras y de otras cosas más.
entre nosotros hay una persona que estudia o estudió literatura. En las universidades, cuando se estudia lenguas, una lectura obligada es la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay varios géneros literarios y son muestra muy clara de una riqueza cultural que nos refleja maneras de ser y de pensar de quienes lo escribieron, su contexto, incluso geográfico, etc. Y es de una enorme riqueza, es de los libros más, si no es el más leído, que dice todavía es el más leído. Pero ¿por qué será que es el más leído? Por la riqueza impresionante que tiene, incluso para quienes no creen que Jesucristo sea Dios vivo encarnado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las enseñanzas que hay en los evangelios, si lo vemos desde fuera, no como cristianos, sino como gente estudiosa de la Biblia, nos encontramos con una gran cantidad de enseñanzas de tipo moral o de tipo costumbrista incluso, y que nos hacen reflexionar sobre cosas muy interesantes, de manera que tiene una gran riqueza hasta para quien no cree. Miren, fíjense entonces que existen estudios ya que podemos llamar o catalogar de científicos acerca de la Biblia toda y por supuesto los evangelios. Y quienes se han dedicado a estudiar científicamente a los evangelios han tenido que tomar una postura como la que se está planteando en esta problemática. Es un objeto de estudio que tengo que abordarlo desde diversos ángulos. Y para eso, en nuestro contexto cristiano, nació el Instituto Bíblico de Jerusalén. Y en él, grandes señores muy inteligentes que se han puesto a estudiar la Biblia, pero de una manera global, completa. No solamente en lo teológico, sino en lo literario, en lo histórico. Y hay trabajos de arqueología especialmente enfocados al tema de la Biblia. Es muy, muy interesante. Bueno, hasta ahí hay planteamientos, estos planteamientos generales que muestran una problemática amplia. Bueno, pues decíamos que el Evangelio es un género literario. En sí mismo nace este género literario con los propios evangelios. Así como hay novelas, así como hay escritos históricos o dramas, etc., hay evangelios. Es una forma literaria y es de un tipo muy especial. Parecen biografía, también parecen historia, literatura histórica o biográfica, pero no lo son del todo. Tienen elementos, porque pues es evidente que nos dicen datos de la vida de Jesús y datos del contexto histórico, pero no se reducen a ello. En los evangelios se entremezcla un orden cronológico con un orden temático. Si fuera el interés central la cronología, entonces podríamos hablar de escritos biográficos que nos van narrando, o escritos históricos que nos van narrando el transcurso de los sucesos de la persona o del pueblo. Pero está entremezclado con temas. En cuanto a lo temático, están integrados por perícopas. Primer palabrita rara que aparece en el curso. Perícopas. Es decir, viene la definición de perícopa. Pequeñas secciones literarias de carácter unitario.
unidades literarias, con un principio y un final bien marcaditos, cada una de las cuales tiene su propio género literario, porque aunque el Evangelio en sí mismo es un gran género literario, contiene otras modalidades. Cuando se habla de milagros, hay una forma literaria de expresarlos. Cuando se habla de parábolas, el Señor Jesús utiliza mucho las parábolas para enseñar, tiene otra estructuración lingüística. Entonces, las narraciones, los textos contenidos en los evangelios van siendo como una serie de mosaicos que se van juntando para formular el evangelio. Y estos mosaicos, cada uno de ellos es una perícopa. Un ejemplo de perícopa. Yo al principio pensé que las pericopas eran lo mismo que los versículos. Ya ven que siempre que se hace citas de la Biblia, se mencionan un capítulo y un versículo o muchos versículos, porque se dieron a la tarea de dividir y subdividir para que fuera fácil localizar un texto específico. Bueno, las perícopas no son versículos, son explicaciones, son narraciones que tienen un principio y un final muy bien delimitado y que tienen su propia identidad literaria. Un ejemplo de perícopas son las lecturas de los evangelios que escuchamos en las misas. De hecho, fíjense que de tantas traducciones de la Biblia y de los evangelios, lo que escuchamos en la Biblia, en la misa, son otras formas de traducción, porque si recuerdan, generalmente, muchas ocasiones, en la misa comienza diciendo, en aquel tiempo, tal, 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 tal. Pero si vamos a la cita, no comienza diciendo, en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque hubo una adaptación del texto al tema de la misa. Y estos son buenos ejemplos de perícopas, porque comienza una narración y termina. ¿Sí? Tiene una unidad. No nos dejan a la mitad del milagro o a la mitad de la enseñanza de la parábola, etc. Bien. Y menciona aquí que también los textos evangélicos tienen bloques más amplios. Por ejemplo, hay una sección de controversias en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 1 al 3 y luego en el 6. Hay otra sección de parábolas y ahí vienen las referencias en Marcos, y otra sección de milagros también en Marcos, en otro capítulo. Entonces, tenemos versículos, tenemos perícopas y tenemos bloques literarios, secciones literarias que también tienen un carácter unitario. ¿Por qué? Porque o nos habla de muchos milagros, o nos habla, por ejemplo, de parábolas o de controversias. Tan solo las controversias implican otra formulación distinta en el campo de lo literario. Cuando hay un debate, la forma de expresar el debate es muy distinta a la forma como se expresa un milagro o a la forma como se expresa una enseñanza. Yo ahorita estoy usando el método expositivo como profesor, vengo y expongo un tema. Pero otras formas serían que hiciéramos un debate, y es a lo que vamos a ir con el librito que estamos encargando.
Entonces hay muchas formas de expresión literaria según de lo que trata el Evangelio. Pero lo que domina es el testimonio. Eso es lo dominante en los evangelios. El testimonio. Siempre se atestigua algo. Aquellos enfermos que fueron curados van y testimonian, aun cuando el Señor les dice no digan nada. ¿Y por qué será que el Señor les dice no digan nada si a lo que vino es a que se supiera que ya estaba aquí el reino de Dios? ¿Por qué? Porque el encuentro con Dios es personal. Muy bien. ¿Y por qué más? Es lo mismo que dice Meche, algún otro ángulo de lo mismo. Al Señor Jesús le preocupaba que la gente empezara a decir, vamos a proclamarlo rey. ¿Por qué? Porque ya se fueron por otro lado que no era el sentido político de su presencia. ¿Sí? Entonces no digan nada, tienen que atestiguar la experiencia vivida a nivel personal y entonces vamos por el camino que él tenía o tiene planeado. La existencia de 3 evangelios sinópticos ya es un fenómeno literario. Más adelante en otra diapositiva se explica lo de sinópticos, pero les adelanto para que podamos ir con más tranquilidad. ¿Qué significa evangelio sinóptico? Vamos a encontrarnos con que de los evangelios hay 3 que tienen muchas semejanzas y que van abordando la temática del evangelio, que es el propio Señor Jesús. La van abordando desde ángulos distintos. Y cuando va uno comparando lo que dice un evangelio con otro y con otro, vamos viendo la coincidencia y también sus diferencias. Pero permite hacer un cuadro en el que si ponemos de un lado un evangelio, en el centro otro y al extremo el otro, se va viendo esta coincidencia, esta correspondencia. Es como los cuadros sinópticos. Sin significa con, y ópticos, de óptica, de visión, una visión de conjunto. Los 3 evangelios que son sinópticos nos van a mostrar una visión de conjunto del mismo hecho o de los mismos hechos, del mismo testimonio. Bien, entonces, la existencia de 3 evangelios sinópticos ya es de por sí un fenómeno literario singular. Es una cosa que llama la atención. Tienen semejanzas notables y sin embargo no son una simple copia uno del otro. A la hora de leerlos vemos que cada uno tiene su propia unidad. No están copiando lo que dice el otro, pero sí se refieren en algunos momentos a los mismos pasajes, pero con su propio estilo literario, con su propia óptica, incluso teológica. A veces encontramos diferencias muy importantes en textos que son muy venerados. Y ahora sí vamos abriendo la Biblia. Vamos a leer. ¿Sí traen Biblia? Los que trajeron Biblia. Ven, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13. Dice así: vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Palabra de Dios. Gracias. Vamos. Alguien que nos haga el favor de leer Lucas en el capítulo 11.
comenzando el Evangelio. Dice, estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Palabra de Dios. Bien. ¿Es la misma oración? Sí, claro. En grave problema estaríamos si un autor refiriera el hecho de una manera radicalmente distinta a como lo refiere el otro. Entonces, una contradicción entre evangelios nos tambalearía nuestra doctrina toda. Pero hay diferencias, ¿Y qué tal el relato de la última cena en los 3 evangelios? Alguien que nos haga favor de encontrarlo y leerlo. Marcos capítulo 14, versículos 22 al 25. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se las dio y bebieron todos de ella. Y les dijo, esta es mi sangre, la de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que yo beba nuevo en el reino de los cielos. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién nos ayuda con Mateo 26, del 26 al 29? Venga, Alicia, gracias. Mientras estaban cenando, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y partió y se los dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, dio gracias, lo bendijo y dióselo, diciendo, bebed todos de él, porque esta es mi sangre que será el sello del Nuevo Testamento, la cual será derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os declaro que no beberé ya más desde ahora de este fruto de la vid, hasta el día en que beba con vosotros del nuevo cáliz de las delicias en el reino de mi Padre. Gracias. ¿Es el mismo relato? Sí, pero no. Es el mismo hecho, pero planteado de otra manera. Venga ahora, Lucas 22, Daniel, gracias. Después tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y después de la cena, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo, este es el cáliz de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Muchas gracias. Bien, entonces hay pequeñas diferencias y esto es característico de estos 3 evangelios, que tienen semejanzas notables, como acabamos de escuchar, pero que no son una mera copia uno del otro. Unos se fijan en algún detalle, otros en otro detalle. ¿De acuerdo? Vamos a la que sigue.